Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con ustedes en este último Círculo Magenta del sexenio de la Cuarta Transformación. Pasamos al segundo piso, pero la cuarta es el último que nos toca. Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola Rodrigo. Rodrigo Carvajal. Tal Ramón, Alex. Y bueno, pues como dicen, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue. Así es. Y finalmente, pues estamos ya en la antesala de la entrega del poder del presidente Andrés Manuel López Obrador a la primera mujer presidente de este país, Claudia Sheinbaum Pardo. Sí. Y bueno, pues obliga básicamente el balance, el recuento, como diría Gloria Trevi, el recuento de los daños. Sí. ¿Serán más daños que otra cosa? Pues Bueno, aquí lo discutiremos. Aquí lo discutiremos, esa es la intención. Yo quisiera abrir diciendo que el presidente López Obrador que nos tocó ver, que nos tocó vivir, que nos tocó que nos despertara la esperanza aquel día 1 de diciembre de 2018, en donde todo era jolgorio, todo era esperanza de que viniera ese gran cambio esperado, como en su tiempo pasó con Vicente Fox, en que llegaría un tiempo en que pues se abrirían los espacios más a la democracia, a la participación, a generar más bienestar, menos desigualdad, más seguridad, progreso, Un discurso de unidad. un discurso de unidad, de integración y de respeto a todas las instituciones. Pues con el paso del tiempo, toda esa realidad se fue yendo por Sí. el caño y comenzó a aparecer el auténtico Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué podemos rescatar en mi concepto de ese sexenio? Pues uno, el que, bueno, efectivamente sí se dio atención, se pagó una factura pendiente de 30 años de neoliberalismo, Claro. que se le regateó a las clases medias bajas y bajas sus prestaciones, se outsourció al país y ese outsourceo terminó por jubilar a millones de mexicanos sin sus pensiones. Y eso lo detectó muy bien López Obrador. Y eso lo articuló muy bien en la Secretaría del Bienestar. Sí. Desde donde se articuló todo un programa, no solamente para adultos mayores con tarjeta del bienestar, a tener un ingreso de parte del Estado fijo que le diera algo que comprar siquiera la comida y pagar los servicios. Sí. A la gente adulta, repito, que el neoliberalismo de 30 años a ultranza, que lo que hizo fue optimizar el costo de la mano de obra para ser competitivos, eso no es ser competitivos. Así es. Eso es casi, era pues un juego casi con esclavitud. Sí. ¿Por qué? Pues sí, puede ser competitivo, pero a costa de tu pensión, que no se te va a pagar. Claro. Y eso lo capitalizó bien López Obrador y lo hizo como tenía que hacerlo. Y eso fue lo que le permitió, pues, tener una gran horda de lealtades que se tradujeron en votos con Claudia Sheinbaum. Así es. Dicho eso, pues yo creo, y lo digo con el conocimiento que me da el tener 50 años en el periodismo y haber lidiado con 8 expresidentes, ¿Y cuántos de conocer a Andrés Manuel? 40, desde los 80, conocer a Andrés Manuel. No creo que haya habido un sexenio más verdaderamente lamentable que el que vivimos con López Obrador. Y no me voy a ir primero que nada a ninguna percepción de los distintos rubros del gobierno, que lo haremos ahorita, sino a las cifras frías. Sea como fuere, es el sexenio con el menor crecimiento económico en 36 años. Con Carlos Salinas de Gortari, el crecimiento promedio, el crecimiento del sexenio promedio fue del 4%. Con Cedillo, a pesar del error de diciembre, el efecto tequila y todo el
zumbido que generó la crisis financiera, pérdida de casas, tarjetas de crédito, automóviles, O a prueba. o aprobas y demás, el crecimiento fue de 3.5%. Con Vicente Fox se fue a la mitad, al 1.8%. No se pudo cuadrar bien el famoso cambio y se quedó en 1.8%. Le pegó la recesión del primer año. Y los efectos del 9/11 de Estados Unidos, Así es. que también se arranó. Claro. Con Felipe Calderón llegamos al 1.5%, 0.4% menos que con Fox. Y ahí pues sí se tuvo una pandemia, una mini pandemia, Sí. y se tuvo todo el efecto de la crisis del 2009 con los Así es. subprime, la Crisis crisis financiera hipotecaria global. financiera global basada en Estados Unidos, que colapsó las finanzas globales. Ujú. Pero quedó en 1.4. En ese sección de López Obrador, igual que les pasa a todos, tuvo su asunto, la pandemia, pero el promedio de crecimiento fue de apenas 0.9%. Y per cápita, 0%. Per cápita cero, imagínate. Es decir, pues cuando vengan los recuentos de la realidad, Claro. porque ya para dejarlos que den su opinión, yo creo que la gran traición que gestó López Obrador es haber despertado esa esperanza que iba a haber un país en unidad, sin corrupción, con seguridad, con bienestar, con crecimiento, con inclusión, con mejor educación, con mejor salud. Nada de eso, diga lo que diga él, en su mente de otros datos, en su vestimenta, de otras realidades que él se tejió en todas esas mañaneras que le fabricaron, Ujú. pues nos queda de ver. Y eso la historia se encargará de darle su justa dimensión para saber qué de lo que se dijo que fue este sexenio fue cierto, qué fue solo fantasía que terminó en tragedia, Rodrigo. Realmente, desde mi punto de vista, lo que sucedió con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue que dos muy buenas políticas públicas, que fue el aumento del salario mínimo y los programas sociales, específicamente la pensión de adultos mayores, que incidieron de manera muy significativa en reducción de pobreza y en aumento del ingreso laboral de los mexicanos más pobres de este país. Bueno, esas dos políticas legitimaron o le dieron esa ventaja política para tomar una playa de malas decisiones, para tolerar escándalos de corrupción de los cuales no se tenían precedentes, y vaya que veníamos del sexenio de Enrique Peña Nieto. También para el desaseo del sistema educativo, con millones de mexicanos que no regresaron a las aulas, sobre todo en los estados más pobres de este país, en la educación básica. Para la destrucción del sistema de salud, no fuimos Dinamarca, los datos están ahí. Para tener la peor crisis de violencia y homicidio en la historia moderna de este país, este año vamos a cerrar con más de 200,000 homicidios dolosos y más de 155,000 desaparecidos. Esa es una realidad por la cual se tiene que pagar una factura política importante y que como sociedad no podemos voltear a otro lado. Para la cesión del poder a los cárteles de la droga, porque como nunca se ha sido tolerante frente a una delincuencia organizada que es cada vez más violenta, más sofisticada y de mayor extracción contra la población. La extorsión se ha vuelto el delito predilecto de este sexenio. También para la evasión, para la erosión de todas nuestras garantías constitucionales mediante la militarización, la eliminación de los contrapesos y la reforma judicial. Entonces, resumo, dos buenas decisiones de política social permitieron que el presidente tuviera esa legitimidad para para tener impunidad en la toma de malas decisiones en el resto de lo que sucedió en el sexenio. Alejandro. Recordaba con algunos compañeros acá de la redacción y decía, ¿qué estará diciendo hoy aquel chavo? No sé si se acuerdan cuando Andrés Manuel López Obrador iba llegando a Palacio por uno de los ejes, creo, En un Jetta. en el Jetta famoso, y un chavo de la bici que en una bicicleta se le junta y le dice, no nos vayas a fallar. Y le dice, no, claro que no. Un momento realmente Emotivo. emocional, marcaba el inicio de un sexenio de Andrés Manuel López Obrador, para la gran parte del país esperanzador. Y estoy de acuerdo contigo, Ramón, en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador hizo una cosa buena, fue voltear a ver a esos desprotegidos, a esos olvidados,
a todos esos, todos esos mexicanos que fueron pues realmente olvidados por tantos periodos de neoliberalismo y tanta corrupción y demás, pero al voltear a ver a esos desprotegidos, dejó de voltear a ver a la mitad del país. Los tachó de fifís, de aspiracionistas, les criticó, pues acabamos de ver, desde querer ganar 20, 30 mil pesos, querer estudiar en el extranjero, de querer aspirar a tener una mejor casa, una mejor forma de vida, hasta tener un yate como a Ricardo Salinas Pliego. Es decir, Andrés Manuel construyó en la división a lo que a mí me gusta decirle la amlogarquía, ¿no? Donde genera una alianza con sus clientes, a las personas que les dio una tarjeta del bienestar, que les dio una pensión, que les aumentó el salario y está bien. Se alió con con los empresarios más importantes de este país, con los que tejió una red de Particularmente complicidad. Carlos Slim. Efectivamente, que repite José Miguel Bejos. y sigue repitiendo. Y por otro lado, con un estatus en la parte militar, ¿no? Que se convierte en sus aliados, que hoy vemos en la reforma, se les da su premio, se les Sus da aliados maiciados. sus aliados maiciados. Entonces, ese cuento de que se acabó la oligarquía, creo que no lo estamos viendo. Se creó esta oligarquía sobre la que está construido, y lo vamos a platicar, el futuro. Entonces habría que preguntarle a ese chavo de la bicicleta si el presidente le falló o no le falló. A lo mejor no le falló y necesitaba una tarjeta del bienestar, pero hay otra mitad del país que hoy no se explican cómo Andrés Manuel López Obrador y su forma de hacer política se mantuvo a través de los años y se va a mantener otros 6 años. Y es precisamente por eso, no es por otra cosa más que él tejió esta forma de hacer gobierno donde la mitad del país fue ese sándwich, los más desprotegidos de este país, pero también los más ricos y los más, su nueva nobleza, su nueva casta divina, ¿sí? Pero hay una parte del país que, como bien dices, pues no tiene ni el sistema de salud de Dinamarca, no tiene vacunas, no tiene medicinas, las escuelas no mejoraron y una serie de etcéteras. Entonces, pues yo Bueno, creo que a la mitad del país o a una gran parte del país el presidente Andrés Manuel sí le falló. yo a todo esto agregaría que también fue una forma de hacer política mucho más autoritaria. Y lo comentábamos en una de las mesas recientes de cómo se llegó a este punto de que se pudiera aprobar la reforma judicial, por ejemplo. Fue una persecución absoluta desde el poder hacia todos los críticos, empezando por las mañaneras. Cualquiera que se atreviera a cuestionar al presidente era confrontado primero por el discurso presidencial, pero después por el uso faccioso de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera o el Centro Nacional de Inteligencia, que su uso ilegal está más que documentado por organizaciones de la sociedad civil. Vemos, por ejemplo, trampas legales como la de la sobrerepresentación. Vemos, por ejemplo, incluso hasta el amedrentamiento en contra de la prensa libre. Yo sí identifico que hubo un cambio de un uso mucho más autoritario del poder. A ver, yo creo que el gran golpe que dio Andrés Manuel López Obrador fue el que culminó hace unos días con dos iniciativas, la del Poder Judicial y la de la Guardia Nacional. La del Poder Judicial, que vino precedida de la famosa manipulación para crear la mayoría calificada, incluyendo la compra de voluntades, y, por supuesto, la creación ya con esto, de lo que hemos dicho aquí, el Triángulo de la Santísima Trinidad, en donde el presidente, o a partir del próximo martes, expresidente, podrá instruir desde donde quiera que esté en cualquier parte, en la chingada o en cualquier parte del mundo, instruir a la dirigencia de Morena, constituida por Luisa María Alcalde, hija de sus mejores amigos, y por Andy López Beltrán, su propio hijo. A ver, señores, primero, ¿cuándo vieron ustedes que los hijos de Carlos Salinas aspiraran a un cargo público después del salinato? ¿Alguien vio a los hijos de Cedillo también haciendo alguna aspiración política, etcétera? ¿A los hijos de Fox y de Marta?
A los de Marta, pues, no con un caso, pero No, a ver, ajá, a ver, sí. en todo siempre ha habido Los hijos y los señalamientos familiares. a Claro. los abusos o las presuntas corruptelas de los hijos Sí, para pero hacer negocio. formalizado en un cargo, Yo no. hablo de decir, Sí. posterior a que el papá se va, que deje al hijo Sí, encargado del despacho, literalmente, porque Con Morena es el... influencia política real. Exacto. No, claro, y con operación política y presupuesto. Muy claro, importante. claro, Con los mejores amigos instalados en claro. las posiciones de dinero. Sí, no olvidemos que Morena va a tener un pastel muy grande Morena en y la el SAT, Morena y el Claro, Alejandro. claro. Y Morena, y vamos a ver qué pasa en Pemex y vamos a Sí, ver qué claro, pasa en CFE. Más los apoyos paralelos como vimos en este sexenio con el caso Carmona. Bueno, claro. pero déjame seguir el punto. Entonces, ¿cuándo hemos visto? Lo vimos con Calderón tampoco pasó nada, ni siquiera los Ujú, muchachos estaban en edad para entrar. Y con Peña Nieto, pues tampoco la familia entró a ninguna. Es el primer presidente claro, que tenemos que pretende instaurar una genetocracia. claro. Es decir, sangre de su sangre para perpetuar. Entonces, hizo la materia perfecta. Primero, creó el embrión. Que el embrión, ¿qué fue? Esta Santísima Trinidad. Yo manejo a quienes manejan Morena. Yo manejo a quien es el líder de Morena con la mayoría calificada en la Ujú. Cámara de Senadores y yo manejo a quien está dirigiendo la Cámara de Diputados con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y nada más un paréntesis, agregaría dos cosas ahí por la función que va a tener Andrés Manuel López Beltrán en Morena. Tiene la interlocución con los 25 gobernadores de Morena y también con la red de contratistas más importante del gobierno federal. Sí, eso es una cosa lateral. Yo me quiero concentrar en esto, porque los puedo hacer corcheas y nos vamos a más abajo Mm, con medios de comunicación y claro, no. Concentrémonos en esto. Esta parte de aquí es el filete del totalitarismo que Andrés Manuel López Obrador nos está heredando. claro. Ujú. Es un golpe de Estado técnico. Les digan lo que les digan. Claudia Sheinbaum, si no tiene un desmarcaje pronto, va a evidenciarse claramente. Ya lo vimos ahora con Magenta cuando publicamos la Bolsa del Poder, Así es. en donde más de la mitad del gabinete lo puso el señor presidente en funciones, López Obrador, y le dejó a su asesora solamente 17 a los 40 y tantos cargos y posiciones. A ver. ¿Y ¿Y qué cuáles? le dejó? Las verdaderamente chonchas, como el presidente le encanta usar la palabra, las machuchonas, Estás macho. se la reservó para él y para sus hijos, Así es. para los suyos. Claro. Y a Claudia le dejó Sí, ahí sí, lo sí. que pudiera darse Claro. por ahí. Dicho eso, este cambio de régimen que se está dando va a venir acompasado de una confrontación muy fuerte, inevitable, que se dará en los siguientes meses o dentro de un año o cuando muy tarde en la revocación de mandato de 2 años. Y Claudia no se desmarca y va a estar al amparo de ese paraguas totalitario de la familia López Beltrán, del propio López Obrador, que desde algún lugar del planeta va a estar dictándole a Morena las órdenes para el Congreso y para el Poder Judicial, pues estaremos entrando a un país en donde la democracia se aniquiló, se sepultó y tendremos que empezar a aprender a vivir de otra manera. La pregunta es, y lo pongo aquí en la mesa, y comienzo contigo, Alejandro, ¿hay o no hay potencial salida para esto? Poniéndolo como tú lo ves, el escenario donde Andy López Beltrán comience a construir una imagen pública, porque no lo hemos visto en el ojo público a Andy López Beltrán. Hoy lo vamos a ver en una posición como líder de la organización y la estructura de Morena con todo lo que esto Sí. conlleva. En este escenario, yo sí veo a un Andrés López Beltrán construyendo una candidatura y una figura para cuando se ofrezca en la revocación de mandato. Si Con ahorita luz hablaba de verde. una Ah. amlogarquía, estamos hablando de la amlonarquía. Estamos metiendo los apellidos en el sistema político mexicano. Y ojo, porque creo que ahí el presidente, no sé qué está pasando, pero la decisión de poner a uno de sus hijos, no solamente
le pone la pistola sobre la mesa a Claudia Sheinbaum, ¿no? Le pone la pistola y los casquillos y todo lo que le impida a ella tomar una decisión autónoma o cometer la osadía que todos los presidentes o muchos de los presidentes que han tenido un antecesor fuerte, ¿sí? Han hecho, que ha sido traicionar a su padre político. Y creo que Andrés Manuel López Obrador conoce bien la historia y está preparándose. Yo lo que en verdad no me esperaba es ver el nombre de Andrés López Beltrán, aunque lo veíamos y decíamos lo que veníamos diciendo Magenta así hace es, un par de años. pero convertirlo de facto en la figura más importante del Movimiento de Regeneración Nacional, que es la mina de oro de Andrés Manuel López Obrador y todos los que controlan hoy el país, se me hace una osadía y un segundo piso del sistema político mexicano que está inaugurando Andrés A Manuel. ver, yo he insistido aquí, Claudia Sheinbaum no tiene operadores políticos propios, no tiene un grupo político que le sea leal únicamente a ella y eso la pone en una inusitada posición de debilidad para ser la próxima presidenta de este país. Dicho eso, hasta este momento no sabemos cómo va a reaccionar cuando asuma el poder, si puede haber esa ruptura. Hasta este momento todas las señales que ha dado han sido de genuflexión absoluta con la agenda, con el gabinete, con todo lo que le ha impuesto Andrés Manuel López Obrador. Yo detecto nada más dos Yo digo ahí una factores. cosa nada más, cuidado, porque sabiendo ella y conociendo bien a quién es López Obrador, quiero generar el beneficio del 50-50. Claro. No se le va a poner las patadas, ¿Pa' no qué le mientras no muevo? tenga la banda. ¿Para qué le muevo ahorita? ese Y es mi no estoy punto. diciendo que al ponerse la banda vaya a hacer algo. No, Por eso dije 50-50. claro. Pero Sería irresponsable. no podemos dar por asentado que el hecho No, de no, que no, ahorita no. Claudia haya aceptado todo, vaya a ser esa la Claudia. No, nada más digo, ese es el rostro que nos está mostrando en este momento. Y yo creo que donde tenemos que poner la lupa de dónde pueden venir las rupturas, a ver, la única diferencia sustancial, más bien las únicas dos diferencias sustanciales que puede tener Claudia con Andrés Manuel y con el grupo de Andrés Manuel y su hijo y esa pirámide de poder es una que pasa por la oficina de Omar García Harfuch, que tanto se le empodera a este personaje con el control del aparato de inteligencia y de la seguridad nacional. Y dos, la relación con Estados Unidos, que López Obrador tiene una posición completamente rupturista en este momento. Y Claudia Sheinbaum va a necesitar de esos aliados y socios comerciales para que el gobierno, particularmente en esta coyuntura, que más pronto hablaremos de las herencias malditas que deja también esta administración, pueda tener gobernabilidad en un escenario económicamente muy complicado. Ajá, ¿no? Híjole, se me va a hacer muy raro no escuchar una mañanera de Andrés Manuel López Obrador el miércoles o el martes, miércoles. No, ya el martes ya no verá. Ya no verá. Pero también como que me puse a pensar, dije, ¿no tuvo Chávez un programa sabatino desde su rancho que se llamaba Aló Presidente, donde invitaba gente y demás? No nos vayamos con la finta, con mañaneras o sin mañaneras vamos a estar viviendo la presencia de Andrés Manuel López Obrador. A ver, yo sí creo que el presidente no ha medido el drama político que está heredando. Yo creo que el presidente no está midiendo el poderse puesto a las patadas con Estados Unidos, aprovechando que están distraídos en su propia elección y que habrá que ver qué va a pasar el día que 21-22 de enero tome posesión Kamala o Trump, el que sea, y que se vayan a venir las repercusiones que hemos estado viendo. A ver, Trump está diciendo abiertamente, no es únicamente a los coches chinos, a cualquier vehículo producido fuera de Estados Unidos, le voy a meter a hacer el 100%. Por supuesto que no lo puede hacer. No hacia la primera, porque hay un tratado de libre comercio Claro. que trae ciertas reglas, pero que así como Andrés Manuel López Obrador las violó en la parte de energía y alimentación y que el maíz y lo que tú quieras, también Trump, al estilo Claro, populista lo de puede derecha, hacer, claro. lo puede hacer igual. Es decir, viene la época de la confrontación. No está manco, pues. No, claro. Pero, y diciendo, y además cuando yo entre de presidente diciendo Trump, voy a desaparecer los programas de Biden de migración y voy a expulsar inmediatamente a 1 millón. Claro. 11 millones de indocumentados. No, ojo. El número dijo que era 1 millón que eran los que habían entrado en el tiempo de los programas de Biden. Ya, los que entraron, Los que entraron con los programas, es Sí. 1 millón. 1 millón. Ese millón, lo dijo explícitamente en su entrevista en Fox, lo vamos a sacar. Fuera.
¿Sí? Ujú. A ver, en todos los 4 años anteriores de Trump, que dijo lo mismo, logró expulsar 350,000. ¿Sí? Claro. Expulsar 1,000,000. Sí, sí, sí. A ver, No, es una locura. es una locura. A ver, es populismo de derecha para Claro. ganar electores, porque los Claro. está perdiendo. Pero dicho Pero, eso, Ramón, nada más la un animosidad, la animosidad que tiene el señor Trump y que Kamala tiene que comprar un poco de esa animosidad porque de otra manera no siente que Claro, hay una parte los del desempleados elector. de Detroit, los que se están quedando sin Así ciertos Hay incentivos, que llamarles a ese hay que electorado. hablarles al electorado para que voten porque ese puede ser la diferencia en estados clave. El Rust Belt. Entonces, Pensilvania, Michigan, claro. la pregunta de fondo es, ¿sí midió el presidente López Obrador en qué se estaba metiendo a la hora que se puso a las patadas con los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con todo este grupo que hemos llamado los 5 tenores cuando ya sus partituras se pongan en la mesa para que canten y digan lo que tienen que decir? Ujú. ¿Y el presidente qué tendrá que hacer? ¿Se tendrá que agachar y hacer busitos y no volver a Claro. aparecer? ¿O está el antecedente de Honduras, en el que Estados Unidos fue por el presidente acusado de narcotráfico, el último presidente hondureño, Así es. y se fue a purgar una sentencia de 35 años con una veintena de personajes de su entourage, incluyendo miembros de su familia? Ahora sí. Yo creo que tanto López Obrador como muchos están subestimando realmente lo que puede hacer una segunda administración de Donald Trump, porque ya no tiene los mismos controles que antes tenía, y creo que el presidente no está, el presidente López Obrador no está viendo eso, que antes estaban los generales, estaba el establishment, ahorita son una bola de radicales que quieren venir a meter fuerzas especiales a México y que quieren acabar con todo lo que huela a Foro de Sao Paulo. Eso dicho por gente ya incluso que antes era considerada parte del establishment y ahora se unen a esta ala radical como es el senador por Florida, Marco Rubio. Entonces yo creo que sí está en un riesgo muy importante. Y a quien dude de que se le pueda formar un caso a López Obrador en el Departamento de Justicia, pues ya estamos viendo incluso el Departamento de Justicia contra el propio Trump, el Departamento de Justicia contra el senador Bob Menéndez, el Departamento de Justicia contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Entonces, si ya te estás yendo contra esas figuras de alto perfil y México en una situación y coyuntura geopolítica muy particular, pues creo que están todos los elementos y no les va a temblar la mano. Conclusión, Alejandro. La pregunta que me hacen a mí, estoy seguro que le hacen a ustedes, es ¿qué va a pasar? Y yo les respondo, ya pasó lo que tenía que pasar. Y lo que pasó es que se instaló Andrés Manuel López Obrador en una oficina 100% virtual en Palacio Nacional. Presidencia Home Office. Así es, su presidencia home office. Aquí lo bautizamos. Así es. Y pues está por verse si la presidenta Claudia Sheinbaum va a ser la fiscal que va a estar defendiendo al presidente con todas esas acusaciones, porque estoy seguro que los papeles, ya vimos hoy un documento desclasificado que involucra a Manuel Bartlett. Así es. Sí. Es una llamadita de atención. Hemos estado viendo algunas Acuérdense señales. que eso lo comenté yo en mi libro. Claro. Dinastías. Lo tienes el caso El bien secreto de documentado. Bartlett. Ya está empezando a aparecer el secreto de Así Bartlett. es. Así es. Entonces, no es que va a pasar. Ya pasó. Habrá que ver cómo va a reaccionar Claudia Sheinbaum. Conclusión lo digo. Conclusión, realmente lo importante va a suceder hasta después de enero 20, es cuando vayamos a empezar a ver las verdaderas consecuencias de este cambio de transición y lo que va a ser la relación bilateral de Claudia Sheinbaum por interpósita persona, en realidad, de López Obrador, y ya sea Kamala Harris o Donald Trump. Yo concluyo diciendo, no siento que Andrés Manuel López Obrador, primero López Obrador nos deja mucho a deber, mucho a deber. No fue ni remotamente el presidente que él se imagina en su mente fantasiosa, mitómana, megalómana, narcisista. No es ni remotamente lo que él se piensa a sí mismo. Él se crea su entourage, creó su secta de seguidores y como tal dice que el mundo ruede, pero no tiene conciencia de que va a ser el presidente que va a tener y va a vivir el peor 7º año que ningún expresidente ha tenido. De la misma manera que Claudia Sheinbaum no imagina el peor primer año de cualquier nuevo presidente que haya entrado al poder. Porque Claudia Sheinbaum no solamente tendrá que lidiar con los huracanes y los vendavales y los tsunamis naturales de la economía, de los presupuestos, de bajarle el déficit fiscal, etcétera, sino va a tener que lidiar con sacudirse, ¿sí?,
dos sombras. La sombra propia del presidente López Obrador y la de la genetocracia de López Beltrán, Ujú. tratando de imponerse, no hasta el 2030 como candidato presidencial, sino imponerse como el presidente de facto del 2024 a 2030. Ahí la dejamos. Bueno, y la confrontación, el encono, los odios, fueron el sello de la casa durante todo el sexenio. Y cuando decimos de todo el sexenio es desde el primer momento en que empezaron las cosas con el famoso aeropuerto y que sí, que la cancelación. Desde antes, Ramón. Claro. Entonces, bueno, sí, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo en el primer día. Cuando empezó la presidencia, hasta el último día, porque aunque hoy estemos en viernes y falten sábado, domingo y lunes, 72 horas para Andrés Manuel López Obrador suelto son demasiadas horas. Esto no se acaba hasta que se acaba. Así es. Así es. Y cuidado con que pase tiempo extra porque ya dijo dos cosas. No se va todavía para Ciudad Nacional porque tiene que aclimatarse. No entiende esa posición de aclimatarse. Claro. Si le va a poner clima a algún lado, etcétera. Y dos, pues me voy a quedar aquí en la Ciudad de México porque también tengo que esperar para allá. Ya se me hace que la chingada se le hizo un lugar muy frío, donde nadie lo va a saludar, nadie lo va a ver. Todas esas mentiras que nos dijo, voy a ir a escribir, a meditar, no voy a hablar de política, no voy a intervenir. Y que como que ya dijo, a ver, no, me están gustando algunas cosas. Ajá. Dicho eso, pues tenemos esto que llamamos las herencias malditas. Todas estas cuestiones que le ha ido sembrando de una manera perversa el presidente, de una manera insultante, grosera, hasta diría misógina, ¿eh? Claro. Porque él ha traído a Claudia paseándola por todo el territorio nacional, como diciéndole, mira, te voy a pasar, te estoy presentando con mi Grey. Esta es mi hija amada en quien tengo mis complacencias. Bueno, fuera el Ese es decir, Sandy. no, ese sí, Ah, ese es ese es Sandy, no Sandy, cierto. nos confundamos. Cierto. No nos confundamos. Cierto. Y tenemos estas herencias como esta última que se dio de España, en donde innecesariamente, a ver, repetimos, Andrés Manuel López Obrador, ¿no recuerdas cuando Enrique Peña Nieto, con todo lo que lo criticabas, respetó perfectamente la victoria? Y le dijo al momento de que ya fue presidente electo, la cancha es tuya, se retiró y dejó que Andrés luciera en medios, empezara a crear su narrativa, tejiera su alfombra roja para llegar al poder. Pues aquí con la compañera No ha sido Claudia igual de Sheinbaum generoso. no ha sido, no igual, no, nada generoso. Claro. La pobre de Claudia se la ha pasado, como dirían en el Quijote, desfaciendo en tuerto. Ah, Es decir, Sí, sí. destejiendo los nudos que le están Claro. dejando claro. entre ella, Sí, Rogelio Ramírez de la O, el canciller Juan Ramón claro. y, a ver, señores, la última fue la de España, no es la última, es la última o la penúltima, fue la de España. Sí. ¿Qué tenía que hacerse en la Totalmente famosa innecesario. carta y tener que salir la propia Claudia a decir por qué ella no invitó al rey Felipe VI? Innecesario. Y la otra, ¿por qué no se ha oficializado la jefatura de asesores de Jesús Ramírez? Este personaje émulo de Goebbels, aquel famoso Ministro de... ministro de la comunicación y propaganda de Adolfo Hitler, que creó toda una narrativa y que el señor Jesús Ramírez, de la mano del señor de Primera Ibarra, pues se dedicaron a ¿qué? A construir la narrativa que el presidente les iba dictando. Bueno, pues ese personaje, que es el personaje que como imán concitó todos los agravios, todos los enemigos del sexenio, confluyen ahí, el presidente le está diciendo a Claudia, ponlo ahí en comunicación, y Claudia, brincando el asunto y tratando de zigzaguear, le da, o le dará, o será, la jefatura de asesores, si se consuma. Y pondrá a una mujer, Así es. Paulina, como directora de comunicación. Pero Paulina estará en contacto con la comunicación general, pero el que hará los scripts de la mañanera de la propia Claudia seguirá
siendo Jesús Ramírez. Y vamos a ver si Jesús entra en empatía con la nueva presidenta. Y si a eso le sumamos que en la Secretaría de Gobernación está Rosa Isela Rodríguez, que va a ser prácticamente la oreja del presidente en Una las en gobernación reuniones y otra en diarias. presidencia. Exactamente. Y la de gobernación tiene que estar en todas las mañaneras. En las mañaneras me refiero en la Junta de Seguridad. Si es que va a seguir la Junta de Seguridad, no sé qué quiere decir. Lo ha dicho Claudia que sí. No, Ha dicho Claudia que sí. Bueno, pues entonces la seguridad ya está copada desde el momento ya para las 9:30 que termine la mañanera de Claudia, ya el presidente tendrá en Palenque o donde quiera que esté el reporte claro de cuál es la ruta para poder mandar órdenes a través de Morena para que se apoye o se desapoye lo que se está gestando. Alejandro. Con todo lo que dices, me acuerdo de mi infancia, Ramón, cuando salíamos a jugar a la calle en mi natal Saltillo y hacíamos esos juegos tremendos entre una cuadra y otra y empezamos a jugar fútbol y se hacían encuentros dignos de una final mundial, ¿no? Y al final, cuando estábamos jugando los penales y había uno de los chavos de la cuadra que no le gustaba cómo estaba el resultado, se llevaba el balón. Y con eso mandaba al traste absolutamente todo lo que se jugó. ¿El dueño del balón o qué? Pues hoy es Andresito, el dueño del balón, de una cancha o de un juego que hoy Claudia Sheinbaum cree que ella puede decidir algo. Es lamentable que independientemente de los avances que pueda hacer la presidenta, se va a estar dando cuenta, nos estamos dando cuenta todos que ni es dueña del balón, ni de las porterías, ni de las reglas del juego, ni de la mitad del equipo que ella comanda, ¿sí? La alineación no la decidió ella. No. Absolutamente nada. Imagínate. Entonces, y generalmente que el dueño del balón era el niño más chiflado, porque no me gusta y ya me llevo mi balón y ya me voy a meter a mi casa. Y no hay juego. Ya no hay juego. Entonces, creo que todo eso que tú estás hablando, Ramón, de cómo Andrés Manuel López Obrador ha instalado todas esas piezas, en serio para mí era inaudito imaginarme que el presidente iba a ser así de, ¿cómo le puedo llamar? De exagerado en cómo deja su imagen en todo lo que está dejando para Claudia. De gandalla. De gandalla. No fue ni siquiera un poquito generoso para decir, oye, vamos a hacer como que gobiernas o como que vas a escoger. Se le ha pasado la señora presidenta. Y ojo, yo soy de la misma idea que tú, en que pues ahorita Claudia Sheinbaum lo que menos debe hacer es moverse. Si no, pregúntale al que es el maestro de hacer eso, que se llama Marcelo Ebrard. Mal que bien, él es el que no se mueve, no sale en la foto y ahí está, tiene una secretaría. ¿Sí? Entonces, los que conocen bien a Andrés Manuel López Obrador saben que hay que aguantar vara, hay que agacharse, hay que tomar respiración y aguantar hasta el último momento. Pero hoy, las herencias malditas, podemos tener un programa especial para platicar de las herencias malditas, pero yo nunca imaginé que Andrés Manuel López Obrador iba a dejar ese cuadro y esa cancha que le está dejando a Claudia. Vamos a ver cómo juega a partir del miércoles. Yo sí voy a dar mis 4 herencias malditas. A ver. La más evidente, la que hemos estado comentando, la pirámide de amarres y candados a la cual sujeta Claudia Sheinbaum, imponiéndole a más de la mitad del gabinete, empezando por las posiciones más significativas, Secretaría de Gobernación, Sedena, Marina, también por el control del dinero en las redes de contratistas. Segunda, herencia maldita, la fragilidad económica. A ver, señores, la historia del 2025 va a ser cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum está frente a lo que puede ser su primera crisis fiscal, porque tiene que hacer un recorte de 700,000 millones de pesos y no sabemos cómo lo va a hacer, porque número uno, para eso se necesita muchísima política. ¿A quién vas a castigar? ¿A los estados del norte? ¿A los estados del sur? ¿A los proyectos del presidente? ¿A los intereses especiales de Adán Augusto y los militares? A los programas Se sociales va a no. meter en un problema tremendo con los poderes fácticos. Tercera herencia maldita, el mapa del narcotráfico que le hereda Andrés Manuel López Obrador. Si en el 2008 la guerra civil del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva y la guerra civil dentro del cártel de Juárez generaron una irrupción de violencia sin precedentes en la historia moderna del país,
Ahora estamos viendo una segunda edición de eso. Repetimos, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron 200,000 muertos y estamos ante otra nueva guerra civil entre la facción de los Chapitos y la facción de los hijos de Ismael El Mayo Zambada. Entonces, hay un problema grave de seguridad. Se podrá hablar mucho de García Harfuch, pero García Harfuch, veamos hasta dónde va a llegar su influencia, porque no tiene el control absoluto de la fiscalía como lo tuvo en la Ciudad de México, no tiene el absoluto de ese cuerpo de reacción que va a ser la Guardia Nacional, que va a estar encargada de la Secretaría de Defensa Nacional, y hasta ahora no sabemos si va a tener, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, ahí va a haber un tema de muchísima contención. Y número 4, la herencia de las altas expectativas. En el momento en que empiecen los problemas y que Claudia no sea Andrés, va a haber muchas situaciones muy complicadas para Claudia. Y el ejemplo clásico es lo que sucedió en Brasil, la transferencia de Lula a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff fue la heredera de esa crisis fiscal gestada en los gobiernos de Lula y ella fue quien pagó la factura de política. Me parece muy correcto lo que acabas de decir. Yo siento que de una u otra manera el presidente dejó un campo minado Sí. a Claudia. Claro. Donde pise puede estallar. ¿Y por qué está ese campo minado? Porque una de las cosas en las que sí tuvo un gran éxito personal, no quiero decir que sea el correcto, Claro. personal, Andrés Manuel López Obrador, es en cambiar las patas de la mesa del poder. Así es. ¿Cómo va a enfrentar Claudia Sheinbaum a todos esos militares que están perfectamente maiciados con tanto dinero de obras Ujú. Corredor interoceánico, públicas, Tren lo que el AIFA, Maya, todos? hoteles, AIFA, claro. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? Esa pata y esa pata que tiene ahorita la Guardia Nacional, que implica incluso que ya pueden ellos hacer labores de policías normales, meterse a tu casa, Claro. catarte tu casa, y si sospechan de ti mientras averiguamos, te pueden detener y te pueden meter a la cárcel por la simple sospecha, ya sin amparo y sin nada. Te vas a la otra mesa, a la pata de la nueva mafia del poder, Ujú. en donde tienes a tus constructores favoritos, y a Claro. tu gente favorita y a los personajes que siempre les has prodigado los favores. ¿Va a poder Claudia romper esa Claro. o ya le dejaron heredado, por ejemplo, a Carlos Slim, Pemex, escriturado en cómodas mensualidades, para que vaya adquiriendo pozos y más pozos, y al rato Pemex, sin darnos cuenta, va a dejar, el Pemex endeudado va a dejar de estar endeudado porque el señor Slim hizo un plan Así es. de De rescate. rescate y pues ya le dejaron el camino El establecido. Pemex Proa by Carlos Slim. Así es. La tercera, lo que comentó ahorita Rodrigo, la parte del narcotráfico, pues es la herencia más maldita de todas. ¿Por qué? Porque es la más peligrosa para la integridad de la presidenta, Así es. de su secretario de seguridad y de su gabinete por entero. Claro. ¿Por qué? Porque haya sido como haya sido, el presidente López Obrador creó una Pax Narca. Sí. Era una Pax comprada y la Pax Narca comprada generó 200,000 muertos. Récord en cualquier sexenio. No hay forma de que eso haya pasado antes. Y a ver qué bueno le caería al presidente que en las próximas mañanas digan, en el pasado el récord de 200,000, porque ya el récord no va a ser ni Peña Nieto ni Calderón. No, Claro. es de Andrés. Es Andrés. Y la cuarta y muy importante pata de la mesa. ¿Qué va a hacer Claudia con todo el muégano de la extrema izquierda de Morena? Con Clara Brugada, con Martí Bates, que lo tiene en su gabinete, En el ISSSTE. ¿sí? Con todo el entourage que el presidente tenía y que se lo está trayendo Andy a ocupar Con Jesús espacios. Ramírez, Ramón. Con Jesús Ramírez, que es este Goebbels que comentamos. Entonces, Claudia entra en un campo minado en donde dices tú, si no rompe y rompe rápido y rompe bien, pues no hay forma de que vaya a constituir un gobierno y de que vaya a poder dar resultados inmediatos. Yo tengo la sensación, la dejo en la mesa, de que una gente como Rogelio Ramírez de la O, que repite en Secretaría de Hacienda, tiene ahorita más puestos los ojos en decir, yo entrego el primer proyecto del presupuesto del 2025 y ya me voy a mi casa. Yo no me quedo a recoger las varas de los cohetes que aquí van a tronar. Conclusión, Alejandro.
Me quiero enfocar en la última parte, que es la parte económica. Venimos de vivir un presidente experto en gastar y en recortar, para gastar mejor donde a él le interesa. Eh, pero estamos viendo que ya no hay dinero que alcance para todo eso que él prometió hacer y construir. Y no vimos en el sexenio un proyecto productivo económico importante. Ahorita la bronca la tiene Rogelio Ramírez de la O. Y no habrá reforma fiscal, es la promesa de Y Claudia no va a Sheinbaum. haber reforma fiscal. Entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero? Ahorita presumen los últimos números de la inflación y demás. Hay especialistas que dicen, bueno, pues en el último año Morena inundó de dinero las casas de los mexicanos porque se venían las elecciones. Vimos dobles cheques, triples cheques, vimos Aumentos del 25%. aumentos del Y por eso el déficit es el 25%. más alto desde el Así sexenio de es. Miguel de la Madrid. Pero, pues vino Claudia Sheinbaum a Nuevo León y prometió otro tren a la Ciudad de México. ¿sí? Y un nuevo programa social. Y un nuevo programa social. Entonces, para mí la principal herencia es la forma de hacer dinero como gobierno. No hay esa cultura hoy en Morena y en los gobiernos emanados de Morena, al menos en el federal, para decir cómo vamos a salir del embrollo. Yo leía en el New York Times un endorsement a Kamala Harris de un general de las Fuerzas Armadas estadounidenses que daba un argumento muy bueno que decía, al final los políticos tienen sus planes, tienen sus ideologías, pero realmente la implementación está motivada por circunstancias externas, las grandes mareas geopolíticas y las grandes mareas económicas. Y yo creo que eso es lo que le va a pasar a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum tiene en su mente, ella está alineada y comprometida con la agenda de la Cuarta Transformación, cree verdaderamente en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero en el momento en que lleguen estos retos fiscales, en el momento en que llegue la presión de Estados Unidos y en el momento en que las guerras civiles del narcotráfico empiecen a comprometer a su administración, ella va a tener que cambiar de rumbo. Le voy a poner rostro a eso que acabas de decir. Carlos Salinas de Gortari, Andrés Manuel López Obrador, de aquel entonces. Ernesto Zedillo, el Claudio Sheinbaum de aquel entonces. Claro. El amigo que lo dejaron ahí después del asesinato de Colosio, del drama. Sí. Llega Zedillo, le truena la primera herencia maldita, Claro. que era el error de diciembre, que fue el error de diciembre, que le Claro. tronó por él y por... Claro, claro. ¿Y qué hace? ¿Cómo sale de ese asunto? Pues agarrando y metiendo a la cárcel al Andy de aquel entonces, Claro. que era Raúl Salinas de Gortari. Sí, cierto. Claro. El hermano, no hijo, pero el hermano incómodo que había hecho los negocios Claro. y que la gente aplaudiría diciendo, Una señal. aquí está la señal De cambio. de pintar una raya. Sí. Y a partir de ahí se tuvo vida propia y el señor Carlos Salinas de Gortari pues, tuvo que irse Claro. al exilio a Irlanda. Claro. Bueno, pues yo creo que yo me quedo, repito, y lo he dicho y lo quiero volver a repetir, no dejen de ver ese párrafo de la página 191 del libro Dinastías, en donde refrendamos la frase donde el propio Echeverría dice, cuando alguien se quiere quedar por la mala con el poder, las fuerzas Claro. propias del partido se encargan de frustrar la intentona y de reencauzar a la nación por su destino auténtico. Cuidado con estar jugando con eso en este país. No está el horno para bollos, ni la Magdalena para tafetanes. Bueno, y el tercer y último tema del día, pues toca a Nuevo León en este caso en un spin, en una variante que ha ocurrido. Aquí hemos sido muy críticos siempre de la operación de Samuel García en cuanto a la cuestión de seguridad, porque el crimen ha ido incrementándose, porque Nuevo León ha ocupado 27 o 28 días ya de ser el número 1 en violencia en el país en lo que va en este año. Está ya en el ranking de los primeros estados, después de Guanajuato, por decirlo menos, Claro. como estado violento. Y se habla de que obviamente esto es una lucha de cárteles, de que básicamente se está trasladando de Tamaulipas a Nuevo León esta confrontación del cártel de Noroeste, el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros pequeños grupos por ahí. Y también que Nuevo León ha sido el paso de las frutas migrantes que también están disputando ese poder y ese dinero. Claro. Pero eso no pasa en Coahuila.
en el Coahuila de ustedes, Ujú, donde pues alguien, lo decíamos aquí, algo ha hecho bien claro. que ningún criminal osa pisar suelo coahuilense porque saben a qué atenerse. Bueno, pues la buena nueva para Nuevo León es que el gobierno de Samuel García, Fuerza Civil y los cuerpos de seguridad, tanto de la Sedena como de otras, de la Guardia Civil, Ujú. la Guardia Nacional, pues confrontaron ya, ahora sí, a un buen grupo en donde en un acto, en un evento donde se dieron 11 personajes muertos de un convoy que iba por los Ramones Claro. y en donde básicamente nada de dejarlos pasar y que aquí no pasa nada y nos hemos de la vista gorda. Con todo el antecedente que había. Exactamente con el antecedente que había. Entonces, digámoslo con todas sus palabras, así como siempre hemos dicho, porque hemos sido Críticos. críticos Ujú. insistentes de lo que Samuel ha hecho en este gobierno, pues aquí vemos un punto de inflexión importante Así es. que de una u otra manera, ya por lo pronto yo siento que si algún delincuente tamaulipeco dice, oye, ya entrar a Nuevo León no No es es lo tan mismo. seguro, ya no es lo mismo. Claro. Y si esto se va a estar repitiendo, pues el efecto Coahuila va a permear por Nuevo León y eso va a ser benéfico para la población, Rodrigo. Sí hay es importante, es un punto de inflexión muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en un conflicto entre Cártel del Golfo y Cártel del Noreste por, primero, las aduanas, tanto de Reynosa como Nuevo Laredo, que Nuevo Laredo está más cargado al Cártel del Noreste, Reynosa mucho más cargado al Cártel del Golfo, y eso, Y Colombia. y Colombia, que es también Cártel del Noreste, y eso se, digamos que se permea hacia abajo, ya hacia Nuevo León, y hemos estado viendo estos ataques constantes a Doctor Cos, a General Terán, sacando a médicos de su lugar, amedrentando a los policías locales. Luego vimos este convoy que venía presuntamente desde Jalisco y que nadie, ninguna autoridad ni estatal ni federal vio y que generó también una nueva alarma entre agencias de inteligencia tanto estatales como nacionales, y nadie hacía nada. Y hasta esta semana se enviaron 300 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército de Nuevo León para decir, ¿sabes qué? Ya no vamos a ignorar el problema, se va a hacer algo. Y acto seguido se tiene este enfrentamiento en Los Ramones, donde se abate precisamente a 11 civiles armados. Hay que recordar, los civiles armados en Nuevo León, es decir, los grupos de los cárteles, tienen armamento de grado militar, no de México, de Estados Unidos. Así Ya es. en enero perforaron por primera vez en la historia un blindaje del ejército mexicano en Doctor Cos. Entonces, no estamos frente a una amenaza menor y no hay que tomarlo a la ligera. Alejandro. Cuando hay movimientos de violencia en esa parte de Nuevo León, que es la que más se acerca de Tamaulipas, los nuevoleoneses nos da miedo, porque ahí es donde comenzó la última ola de violencia en el 2011, ¿sí? Es en ese corredor que termina en la frontera de Tamaulipas, donde se comienza, pero el miedo de todos los nuevoleoneses es que no llegue a las ciudades, ¿no? Que no empiece a impactar. Y lamentablemente hemos visto, empezamos a ver cómo en algunos municipios comenzaban a haber homicidios con un claro sello del crimen organizado, ¿no? Pero que Entonces, impactaba ya familias. que impactaba familias. Ahora, también se han dado movimientos, el gobierno de Nuevo León, interesantes en los temas de seguridad. Estamos hablando de tomó posesión en julio Gerardo Escamilla como secretario de Así es. Seguridad, un personaje que había estado en el municipio de San Pedro Garza García y un arquitecto junto con su alcalde Miguel Treviño de este modelo de seguridad real, no un blindaje, Pax Narca. no una Pax Narca, sino una metodología de poner al policía en medio de todas las acciones. Y este secretario que después coloca a San Pedro Garza García como la ciudad más segura del país, es llevado al Estado y empezamos a ver algunos buenas acciones y orden en una Secretaría de Seguridad punto. Pública y una Fuerza Civil que estaba siendo utilizado, por cierto, jefe de la oficina en Nuevo León como un instrumento político para amedrentar enemigos políticos, pero con este nuevo secretario se están comenzando a ver, empezó a haber reuniones todos los días
con alcaldes, empezó a haber reuniones con este gabinete de seguridad, empezó a asistir el gobernador a esas reuniones. Es decir, empezó a haber un orden y creo que en el tema de seguridad no hay más que trabajar y tener a gente profesional y esperemos que se vaya viendo Yo más nada más claro. un comentario. Un punto crítico de esta situación fue precisamente General Terán. General Terán es un municipio gobernado por el cuñado de Samuel García. No sé si ahí en la confianza le haya dicho, gobernador, tenemos un problema que es francamente peligroso y que puede escalar muy rápido y que puede llegar al área metropolitana. Pero haya sido como haya Así sido, es. Así es. se tuvo este punto de inflexión. Y yo quisiera no despreciar el momento para decir que hay otro punto de inflexión importante y ese es la iniciación por fin de las operaciones del Congreso de Nuevo León, Claro, en donde sí. también haya sido como haya sido, ya las diferentes partes se pusieron de acuerdo, por lo menos para empezar a sacar todo el rezago que durante casi 2 años se tuvo por ahí comenzando con el presupuesto, Sí. ya incluso temas tan delicados como solicitar una investigación de los fondos del gobernador, que Así si las es. empresas del padre y que todo ese Claro. tipo de cosas. Y bueno, pues incluso ahí el PRIAN votó a favor, el Verde votó a favor, Morena votaron 6 en contra y 3 a favor, y ahí está el asunto, se va destapando. Se habla incluso de que se ha llegado ya a tener encuentros en donde aparecen, pues en esos encuentros, tanto el gobernador Samuel García como el nuevo personaje que el próximo domingo ya tendrá su sello característico en la política, que es Adrián de la Garza, que asumirá Así es. la Claro. alcaldía de Monterrey después Así de es. haber competido contra la esposa de Samuel García y haber derrotado en las urnas a, Sí. a Mariana Rodríguez. Ujú. Y dicho eso, la presencia incluso en esas reuniones de otros personajes como César Garza y demás, como que se van empezando a tender puentes que ojalá y ahora sí se cumplan Los las acuerdos. promesas y los acuerdos Claro. de uno y de otro lado. Lo que sí quiero dejar, para no dejarlo ahí en el tintero, es que la dinámica política de Nuevo León a partir de la próxima semana va a cambiar. Sí. Porque si hoy teníamos todo concentrado en el llamado Palacio de Cantera, que es el Palacio del Gobierno del Estado, con Samuel García, Ujú. porque en el Palacio de Cristal, que era la alcaldía de Monterrey, operaba Luis Donaldo Colosio, que era un nemesista, que de una manera u otra tenía que navegar Ujú. En esas dinámicas. en claro. esas dinámicas del fosfojoso. Claro. Ahora va a haber 2 palacios donde va a haber una auténtica competencia por atraer las cuestiones públicas. Sí. Uno será el de Samuel García en Cantera y otro de Adrián de la Garza Ujú. en el de Cristal. Claro. Si Samuel ignora cosas, la gente irá a tocar la puerta del de Cristal. Y si Adrián ignora cosas, la gente irá con Samuel a tocar las puertas a Cantera. Es decir, vendrá un previsible Ujú. mayor equilibrio en el ejercicio del poder, que ojalá y que Samuel lo haya entendido y realmente vayamos tanto en la cuestión de seguridad como en la cuestión legislativa, como en la cuestión del ejercicio del poder hacia una nueva dinámica. Totalmente. Conclusión. Ante los retos como el de seguridad, como todos los que tenemos en la zona metropolitana de Monterrey, urge un nuevo mapa político donde el gobernador tenga que asumir su nueva realidad política, sus derrotas en distintos frentes y se siente a negociar con los distintos grupos, porque hay ahí una amenaza que está tocando las puertas de la zona metropolitana, de las casas, de las Así familias, de la es. seguridad, y hay que afrontarla con unidad y con una estrategia, y todo empieza con que se pongan de acuerdo. Creo que por primera vez en mucho tiempo el gobernador Samuel García tiene incentivos claros de que tiene que hacer bien las cosas. Ya no está esa llamada protección del presidente Andrés Manuel López Obrador. El juicio político sí sigue en puerta en el Congreso. Está enfrente Adrián de la Garza. Ya no tiene ese activo político que le llamaban en Movimiento Ciudadano llamado Mariana Rodríguez.
Entonces, ¿qué le queda al gobernador Samuel García? Ponerse a trabajar, resolver la seguridad, resolver los temas pendientes de Nuevo León de movilidad, aclarar lo que tanto se le ha pedido de las causas que se publican en la revista Proceso y en otros periódicos acerca de los dineros del despacho familiar. Eso es lo que le queda al gobernador Samuel García. Yo concluyo diciendo lo siguiente. Un buen político sabe hacer de sus derrotas una victoria, pero también le puede ocurrir que si es un mal político, hace de las victorias una derrota. Ojalá que la elección se vaya aprendiendo, se vaya enmendando y a ver de cómo nos toca.